así de cabeza ya después. Yo estaba pensándolo en hacer tipo examen oral nomás ya acá, tipo verbal. ¿Entienden? No, profe. Profe, No, a gente fica profe. A carinha nervoso. dele, olha a cara dele, ó. Jamais. O nervosismo atrapalha tudo. Não. Primeira unanimidade na aula, né? Na sala, né? Todo mundo falou agora. Sala unida pela Imagina a primeira prova vez. oral, prof, cachorro latindo, a mãe passando, o irmão chamando, tá Exatamente. doido. Ixi, criança em casa, bebê chorando. Não dá, não dá. Não tem problema, não me incomoda, não. Isso aí incomoda eu, prof. Não consigo me concentrar. Aqui em casa não dá. A Beth falou as bombas no chat. Sí, he visto. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito del cuadro clínico. Ustedes se acuerdan que al inicio, ayer y hoy en nuestro resumen, nosotros estábamos diciendo que es difícil de diagnosticar esta enfermedad por los cuadros clínicos, por el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque es muy inespecífico. Entonces, hay que sospechar de tromboembolismo pulmonar cuando aparecen síntomas de instauración brusca, o sea que cuando aparece de repente algo como dificultad respiratoria repentina, ¿sí? Dificultad respiratoria, disnea, súbita, una taquipnea, así, una respiración tipo cachorrín, una respiración rápida, un dolor torácico o incluso hemóptisis o un cuadro de síncope, un cuadro de desmayo repentino, ¿sí? A veces también la sospecha puede venir por las quejas de hinchazón, dolor de pantorrilla, ¿sí? O sea que el paciente viene con una cierta dificultad respiratoria. Acá, como dice en el material, dice un poco de ansiedad, está con palpitaciones, pero no es inespecífico lo que está teniendo. Y ahí nosotros le hacemos un interrogatorio, le revisamos, ¿verdad? Y el paciente nos dice, acá mi pierna, lo que un lado me duele también, doctor, te dice. Y le revisa la pierna, tiene varices, está un poco más rojo de lo normal, del otro lado está un poco más hinchado. Y eso entonces nos tiene que abrir olho yacaré, ¿verdad? Probablemente pudo haber sido una trombosis de la pierna que se soltó y se fue a parar en el pulmón, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos decir? Aunque estudios periódicos de pacientes con trombosis venosa han demostrado que la embolia, a menudo de magnitud importante, puede acontecer sin síntomas, la manifestación más frecuente y a menudo única de la embolia pulmonar es justamente la dificultad respiratoria de instauración brusca e inexplicable, ¿sí? O sea que la disnea, acuérdense, disnea súbita inexplicable, eso es lo que más nosotros podemos relacionar con el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Eso sería lo más frecuente, ¿sí? Cuando la embolia es extensa, puede haber intenso dolor retroesternal. Los pacientes también pueden presentar un síncope que sugiere también un proceso neurológico, ¿sí? Y ustedes van a decir, pero ¿por qué si el problema es en el pulmón? ¿Por qué el paciente va a desmayar? Imagínense un tromboembolismo grande que está taponando vasos importantes del pulmón. Y con eso no puede haber un gasto cardíaco suficiente en el corazón izquierdo. Como no pasa sangre por el pulmón, tampoco pasa correctamente al corazón izquierdo. El corazón izquierdo tampoco va a poder empujar sangre adecuadamente al cerebro con oxígeno y entonces nuestras neuronas sufren y podemos desmayar, ¿verdad? No obstante, entonces siempre el síntoma más fiable es la disnea, es la dificultad respiratoria. La disnea grave, la disnea persistente, es un síntoma ominoso, un mal síntoma, ya que suele indicar una obstrucción embólica extensa. O sea que la dificultad respiratoria se mantiene, ya está en el hospital, ya le pusiste su anticoagulante, ¿verdad?
ya le hiciste todo lo que dice el protocolo y el paciente continúa con disnea, continúa desesperado, continúa ansioso. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente el trombo, la embolia fue bastante grande y el compromiso es bastante importante. O sea que el paciente está grave. En la exploración física, los hallazgos de la exploración física, al igual que la historia clínica, pueden ser normales. O sea que no vas a encontrar probablemente muchas cosas. La exploración del pulmón puede mostrar algunos estertores, ¿sí? Algunos ruidos patológicos por las atelectasias que pueden haber. Y son poco frecuentes las sibilancias, pero pueden escucharse, ¿verdad? Porque acuérdense, las plaquetas sueltan elementos broncoconstrictores. Entonces pueden cerrar un poquito los bronquios y puede haber un poco de sibilancia. No hay roce pleural ni derrame a menos que se haya producido algún infarto de alguna parte del pulmón. La detección de una trombosis venosa profunda es un dato muy importante, ¿sí? Para el diagnóstico de la embolia, pero si nosotros no encontramos una trombosis venosa profunda en las piernas de un paciente, tampoco podemos descartar un tromboembolismo. ¿Por qué? Porque los coágulos pueden venir no solamente de las piernas, 80% nomás viene de las piernas. ¿El resto de dónde viene? Cualquier vena de la economía del cuerpo, del corazón, ¿ve? Vena cava inferior, ilíaca, las venas de los miembros superiores. Pero esencialmente puede venir de cualquier parte, uterinas, prostáticas, renales, de cualquier parte puede venir. Incluso cuando se busca diligentemente, solo se demuestra clínicamente la TBP en menos de la mitad de los pacientes con tromboembolismo pulmonar, ¿sí? La fiebre es poco frecuente si no existe alguna infección ni algún infarto pulmonar. Por consiguiente, ¿sí? Por todo lo que nosotros dijimos, el diagnóstico de embolia no puede establecerse solamente por datos clínicos. ¿Por qué? Porque la clínica es demasiado inespecífica. La sospecha clínica debe confirmarse mediante estudios complementarios, ¿sí? Estudios complementarios. ¿Y cuáles son esos estudios complementarios? El electrocardiograma, aparte de la taquicardia que puede haber, el electro en la mayoría de las veces es normal en los pacientes, ¿sí? O puede haber señales de isquemia miocárdica como una onda T negativa o bloqueo de rama, así concomitante está ocurriendo, por ejemplo, un infarto. Además de haber un tromboembolismo, puede haber un infarto también al mismo tiempo. Estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio usuales contribuyen poco al diagnóstico. O sea que hemograma, eritroglicemia, colesterol, esa rutina no ayuda mucho para hacer el diagnóstico. Raras veces existe una leucocitosis con desviación a la izquierda, salvo en presencia de infarto pulmonar, ¿verdad? Se han propuesto otros análisis de sangre, ¿verdad? Pero ninguno de ellos ha demostrado una efectividad muy grande para ayudar a hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Pero el dímero D, que seguramente algunos de ustedes ya escuchó en algún momento, el dímero D sí es el principal, uno de los principales elementos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Qué es el dímero D? Es el principal producto de degradación de la fibrina. ¿Y cuándo es generado? Es generado al final de la formación de los trombos, ¿sí? Generado en el paso final de la formación de los trombos. Allá al final, cuando se está formando aquel trombo ahí, enclavó, ficó preso. Y ahí suelta la plaqueta está haciendo vasoconstricción, etc. Y ahí se va formando, en ese momento se va formando el dímero D. Se forma por dos monómeros adyacentes unidos por un enlace de cadena cruzada y por medio de la acción secuencial de 3 enzimas.
la trombina, el factor 13A y la plasmina. ¿Sí? Entonces, ¿qué parte? ¿Por qué se forma? ¿Por qué se... Sí, es el producto de degradación de la fibrina y es generado en el paso final de la formación del trombo. O sea que el émbolo viene, ¿verdad? Viene viajando. Después llega a entrar en el vaso sanguíneo y queda trancado ahí. Ya no es émbolo, ahí ya es trombo. Y entonces ahí las plaquetas liberan sus productos, hay vasoconstricción y en ese momento también cuando se está terminando de formar el trombo, en ese punto, cuando se está estabilizando el trombo ahí se va liberando el dímero D. ¿Sí? Y se forma por estos monómeros, ¿verdad? Los monómeros adyacentes unidos por un enlace de cadena cruzada y por medio de la acción secuencial de 3 enzimas, trombina, factor 13A y plasmina. Entonces, es muy importante que ustedes se recuerden que la determinación del dímero D presenta una elevada sensibilidad, ¿sí? Mayor al 95% y mucho valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si encontrás dímero D en estas personas que están teóricamente haciendo un tromboembolismo pulmonar, eso, el dímero D te da el sello de que sí es. ¿Sí? Y si no encontrás dímero D, no es. No es. ¿Sí? Dímero D tiene que estar presente para que vos puedas decir que es un tromboembolismo pulmonar. La radiografía de tórax puede mostrar si es que hubo un infarto pulmonar, infiltrados parenquimatosos, puede haber un poco de derrame pleural. Una radiografía de tórax normal no debe descartar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Si yo encuentro a un paciente con disnea repentina, taquicardia, ansiedad, etc., yo sospecho de un tromboembolismo pulmonar. Yo le hago una radiografía de tórax y en esa radiografía no me aparece nada. Yo no puedo decir que él no tiene, porque esa radiografía no es útil en ese sentido. ¿Sí? ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Qué es un diagnóstico? ¿Alguien me puede decir qué es un diagnóstico diferencial? Sirve para descartar com outras enfermidades que têm sintomas parecidos. No entendí bien. Serve para descartar descartar outras enfermidades que têm signos parecidos e síntomas. Sí, para descartar otras enfermedades que tienen signos parecidos. Sí. El diagnóstico diferencial se refiere a patologías que tienen una sintomatología parecida, ¿sí? Y por lo tanto, cuando vos estás haciendo haciendo el diagnóstico, vos tenés que pensar también en esas enfermedades. Por ejemplo, vamos a darnos un ejemplo de un diagnóstico diferencial de neumonía, por ejemplo, ¿qué es? Un diagnóstico diferencial de neumonía es una bronconeumonía. El otro diagnóstico diferencial es asma, ¿sí? El otro diagnóstico diferencial que puede ser bronquitis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen elementos, así, por así decir, parecidos, ¿sí? Un diagnóstico diferencial de la neumonía también es la tuberculosis, ¿verdad? Porque tiene ciertas características parecidas, fiebre, tos, catarro, pero comparando, por ejemplo, con la neumonía, la tos y la fiebre, el catarro de la tuberculosis es muy diferente, ¿verdad? Vos te pones a pensar y comparar, vos tenés que comparar las enfermedades y te vas descartando, ¿sí? Te vas descartando. Esos son los diagnósticos diferenciales.
Y los diagnósticos diferenciales de este tromboembolismo pulmonar, por muchas sintomatologías parecidas, son justamente el infarto agudo de miocardio, pericarditis, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Las neumonías, el asma, el EPOC, neumotórax, las enfermedades de la pleura, el herpes zóster torácico, la fractura costal, el dolor musculoesquelético y los procesos infradiafragmáticos también, o sea que patologías abdominales que tienen repercusión torácica. También pueden ser diagnósticos diferenciales del tromboembolismo pulmonar. Prof, uma dúvida. No slide aí dizia ortopneia. O que é isso, prof? Ortopnea quiere decir dificultad o imposibilidad de adoptar el decúbito dorsal. Vos no podés acostarte completamente, ¿sí? Te da dificultad para respirar, por ejemplo. Entonces tenés que dormir sentado, por ejemplo. Aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca, ellas no pueden acostarse completamente, necesitan 3, 4 almohadas y tienen que dormir más o menos medio sentados, medio recostado. Eso es ortopnea. Graças, prof. E tos não é um síntoma, não tem nada a ver com tromboembolismo pulmonar, verdade? Puede haber un poco de tos, puede haber. Seca. Sí, una tos seca. Persistente também. Dale, prof. Graças. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Modo Hoy no. entrada de audio. Júlia pediu para avisar que a internet dela acabou de cair. Agora mesmo. ¿Quién? Júlia Barbosa. Barbeta. Sim, prof. Barbeta. E a Kênia teve que sair rapidinho, talvez volte, mas Vamos a llamar la lista entonces rapidito. Ana Paula Abreu. Presente. Alessandre Sidney. Alexandre. Maria Pabili. Presente, prof. Flavia Alves. Presente. Gustavo Bailona. Presente. Julia Barbosa, me avisaste recién. Sí. Laura Luisa. Presente. Adriana Eloína. Presente, profe. Karen Cetara. Karen. No chat. Claudia de Almeida. Presente, prof. Bruna de Lima. Presente. Rafaela de Matos. Presente. Arthur. Presente. Leandra. Presente, profe. Cintia dos Santos. Presente, prof. Omar Víctor.